Damos la bienvenida a la candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Claudia Rita Abreu. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente, que estuve aquí hace un tiempo ya. Este programa es suyo. En unas circunstancias complicadas, pero mírelo. Por eso es aquello que dice, niño que no grita, ya no avanza. Y usted alzó su voz y nada, merecido reconocimiento en el plano político. ¿Cómo va su campaña? La circunscripción 1 es una cosa tremenda. Es tremenda porque es una circunscripción donde nosotros estamos ya sumergidos en una metrópoli citadina, ¿verdad? Que no nos da tiempo ni de conocer a nuestros vecinos ni las vecinas. Y bueno, uno tiene que usar técnicas pues estar en espacios como hacer muchas cosas en las redes sociales, ir a instituciones, a juntas de vecinos, y así vamos dando a conocer pues nuestra forma de pensar y por qué queremos ir a representar, que es lo más importante, sobre todo, a la ciudadanía. En mi caso particular, yo como soy una persona que vengo pues del ambiente tecnológico de alguna manera, aunque mi carrera de formación universitaria fue la publicidad, pero yo me gradué en una época donde el internet estaba en su ebullición y éramos quienes quizás sabíamos de diseño, las personas que nos llamaban para hacer desarrollo de páginas web y todo eso. Pues me fui por ese ámbito y terminé pues trabajando en el Indotel un tiempo. Ahí estuvimos trabajando lo que era el cierre de la brecha digital y todo eso, en un tiempo donde ya no, el problema era la tenencia de un equipo, ya eso quedó atrás, la tecnología ha ido muy rápido. Y luego mi última función en el Estado fue como directora de informática educativa en el Ministerio de Educación, hasta ahora la única mujer que ha estado en esa posición. Incluso casualmente yo trabajaba mucho con los clubes de chicas para que las mujeres se integren en carreras tecnológicas. Entonces, porque hay una brecha con eso y eso se vive denunciando a nivel mundial, no es un tema solamente nacional, por la forma en que somos criadas, de que a veces no, incluso hay una especie de currículum oculto donde las mujeres pues no son las más invitadas a estar en los clubes de matemáticas y bueno, nos vamos alejando de la parte científica y eso pues afecta mucho pues al ingreso de carreras tecnológicas que son las mejores remuneradas. Y ya a partir de ahí pues con todo ese conocimiento ya tanto del Estado y de las situaciones que he visto vivir, pues he vivido yo misma y otras personas, siempre me he interesado sobre todo en los temas que son como para que yo encuentro que son la génesis de los problemas. En mi caso entiendo que una de las situaciones que que mantiene a la sociedad en un estado como de poco crecimiento o de mucha dependencia también de un trabajo, ya sea de un salario bajo o de un trabajo del Estado, precisamente se basa en que aquí emprender es muy difícil y que nuestro sistema de pago de impuestos no puede seguir como está. Nosotros no podemos estar reportando de manera mensual cuando hay otros países que te permiten reportar de manera trimestral. Pero además de eso, es muy difícil para una persona que tiene un negocio, sobre todo el área del servicio, de lo que es la economía naranja, estar siempre reportando, o sea, desde que emite una factura, ya tiene que estar pagándole a la DGI sin haber recibido un pago. Entonces el Estado, de una forma u otra, el sistema te convierte en evasor cuando tú no has pagado o tú no has cobrado esa factura. Entonces hablamos mucho, hay gente que te da miles de planes del primer empleo, pero cuando una persona está empezando, que puede necesitar un asistente, una secretaria, un mensajero, una ayuda, tú no puedes tener contratos con personas porque entonces inmediatamente tú emites una factura, además de que tienes que pagar adelantado un dinero que tú no has cobrado, también eso te va creando un problema o una mora también en la TCS. Entonces es un círculo vicioso donde aquellas personas que trabajan incluso en el área del servicio, pues terminan hasta pagando un 10% más de personas que trabajan en otras áreas que pueden reportar cosas que otras no pueden. Por ejemplo, quienes trabajan en temas de ingeniería, que pueden estar reportando varillas, cemento, una serie de materiales gastables, pero quienes venimos del área que todo lo que hacemos es nuestra capacidad intelectual, pues vamos muy cuesta arriba también. Entonces aquí tenemos muchas medidas igualitarias que terminan siendo injustas y le explico mucho a la gente el tema de los vehículos para que sea de más fácil entendimiento. Por ejemplo, nosotros pagamos la placa por el año del vehículo. Entonces, debería de ser por el costo del vehículo,
por el consumo del vehículo, por el espacio que ocupa el vehículo, por el peso del vehículo, porque le hace más daño a la talvia que un carro pequeño, que un carro eléctrico, que un carro que consuma poco combustible. Entonces eso de alguna manera hace que el incentivo para tú tener un carro que sea más amigable con el medio ambiente, pues no exista, porque hay pocos incentivos en la República Dominicana. Yo creo que nos hemos endeudado de una manera estrepitosa, y quiénes y cómo vamos a pagar esos préstamos. Somos todos nosotros que lo vamos a pagar. ¿Y a través de qué? Porque va a haber una reforma fiscal. Uh-huh. Y en esa reforma fiscal, ¿quién va a defender a la clase media? ¿Quién va a estar ahí para decir no? Porque es que la mayoría de las personas que trabajan en el área de economía o son técnicos que vienen del Estado, pues siempre piensan en función a la recaudación, y quizás el método de cómo recauda no es tan importante. Sin embargo, para la ciudadanía no es así. Nosotros tenemos que buscar medidas equitativas, y por eso hablo mucho del principio de equidad. Yo creo que lo más importante es cómo pensamos como personas, qué es la equidad, precisamente eso que decía de los vehículos, o algo más fácil de comprender. Por ejemplo, cuando tú estás en un sitio de trabajo donde hay una persona que gana 250,000 pesos y otra que gana 25,000, y te dan la buena noticia de que le van a subir un 10% a todo el mundo, es una medida igual. Claro, el que gana 250,000 le van a subir 25,000 pesos, pero el que gana 25,000 pesos, no solamente que al otro le van a subir el salario tuyo completo, sino que a ti, si acaso, te van a subir 2,500 pesos. Entonces esas son medidas igualitarias, y yo creo mucho en el principio de equidad, en buscar que personas que se vean en esa situación y digan, no, espérate, aquellos que ganan de tal rango a tal rango, vamos a aumentarle tanto. Y así se puede hacer de manera inversa respecto a lo que es el tema del pago de impuestos, respecto a lo que son las microempresas, las empresas que son a nivel del contado, que trabajan lo que se dice economía del contado, por ejemplo, los supermercados, que no tienen una misma flujo que una persona que lo que está en su casa con una computadora haciendo quizás un desarrollo de algo, de un sistema, o haciendo un teletrabajo cualquiera, o haciendo, por ejemplo, una labor intelectual de algún revisión de textos y cosas así, que se trabajan mucho para temas universitarios, para temas curriculares. O sea, hay una cantidad de formas de emprender que yo creo que estamos dejando de hacerlo, y también creando una brecha muy importante con el asunto del desempleo y la informalidad, porque entonces también, ¿para qué la gente quiere ser formal? Claro. Sí, la informalidad no es tan apetitosa, pero también al mismo tiempo eso te mantiene en un techo de cristal. Y de esas son las cosas que a mí, entre esas y muchas otras más, me interesa ir a representar y a pelear y a hacer una tribuna dentro de la Cámara de Diputados. Ahora, Claudia, hablabas ahorita de parte de tu experiencia laboral, habías pasado por el Indotel. Casualmente la semana pasada se daba a conocer una ley para la libertad de expresión, la libertad de prensa en nuestro país, que pasa un poco por regular el uso abusivo, por ejemplo, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero a donde quiero llegar es que en el propio cuerpo de la ley decían sus autores o redactores que se reconocía el acceso al Internet como algo ya como un principio básico, como el acceso al agua, como el acceso a la vivienda, que en su momento eran los pilares importantes de aspiracionales para cualquier población. ¿Por qué ha sido tan difícil que se declare la tasa cero en el acceso a Internet? ¿Por qué seguimos cobrando el acceso a Internet, el navegar en nuestro modelo comunicacional acá con las telefónicas, con las prestadoras de servicio? ¿Se podrá legislar de una vez y por todas para que el acceso a Internet sea verdaderamente pleno? Mira, efectivamente eso se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo haber escuchado la primera vez con el tema de tasa cero fue a Peregrín Castillo ya en el, qué sé yo, en la primera década del 2000, creo que 2006 por ahí. Hicimos incluso hasta un panel sobre eso. Lo que pasa, yo creo que realmente cuando se habla de quitar impuestos en un país que su aparato productivo sigue siendo igual y que no hemos encontrado
mejores formas de recaudar, porque nosotros, por ejemplo, en vez de ser un país que está pensando en cómo exportar más y fortalecer nuestra producción para ver cómo nosotros empezamos a buscar otros mercados, lo que estamos haciendo es que seguimos teniendo una tasa negativa. Nosotros importamos más de lo que exportamos. Nosotros realmente el Estado se ve cada vez más, vamos a decir, asustado, por decirlo así, de no recaudar lo suficiente. Y yo creo que eso tiene que ver una cosa con otra, porque podríamos decir, bueno, pero vamos a quitar el tema del Internet. Sí, entonces, ¿cómo se va a equilibrar? Porque aquí hay un tema difícil con el asunto de la recaudación y el peso que tiene el Estado. Entonces, el Estado está, en vez de decrecer, está creciendo. Y yo sé por experiencia, no solamente personal, sino experiencia en sentido general. La mayoría de los puestos del Estado no son los mejores puestos, o sea, no todo el mundo quisiera pasarse la vida entera de asistente, de secretario, de recepcionista. Quisieran como poder empezar ahí, pero poderse desprender, poder emprender. Entonces lo que vamos creando es una economía donde cada vez más, y sobre todo el Estado, los partidos van dependiendo mucho su militancia de una posición en el Estado. Y entonces estamos en ese círculo vicioso del cual tenemos que convertirlo en un círculo virtuoso. Ojalá en una reforma integral se tome en cuenta el tema, evidentemente, de las telecomunicaciones, porque incluso ya la labor del Indotel como tal, eso que se dedicaba para el Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones, ya ni siquiera, eso hay que cuestionárselo ahora mismo, no es tan necesario. La ley del Indotel se hizo en un momento dado donde ni siquiera existían los teléfonos móviles, no existían las tabletas, no existían las formas de comunicación como esta que tenemos, no existía la televisión por streaming. Incluso si nos fijamos bien, el asunto aquel que armó todo un escándalo internacional sobre el apagón analógico, el encendido digital y todo eso, se quedó de camino porque la tecnología se le fue adelante. Exacto. Entonces, realmente eso, pues tendríamos que también revisarlo. Tú sabes que hay muchas leyes que necesitan revisión y también muchas leyes que tienen partidas presupuestarias que si las sumamos todas, duplican, triplican el presupuesto. Claro, entonces, serían 3 países. Claro, entonces aquí pasan muchas cosas dentro de la Cámara de Diputados, porque yo veo que hay mucha exigencia sobre propuestas nuevas, y a veces yo escucho otros compañeros que están y otras colegas que están compitiendo en la carrera que proponen cosas que son sumamente absurdas, que yo sé que no es ni la labor del legislador, ni que siquiera pudieran hacerlo, porque tú eres uno de 180, 190 personas ahí, y que realmente lo mejor que puede tener una persona que te legisla y que te y fiscaliza y que te represente es ese conocimiento del Estado, el conocimiento de en qué se van las partidas presupuestarias. A veces vemos diputados exigiendo, o congresistas en sentido general, exigiendo cosas para su comunidad, pero la están diciendo después que el presupuesto hace rato que pasó y se aprobó. Entonces, hay un asunto también de temporalidad ahí, como que tiene mucho más que ver con el populismo que realmente se necesita en algunos casos para mantenerse vivo que con el trabajo per se de la Cámara.